Ahí, bueno, detallamos la, la bibliografía básica de esto, que es la guía de benchmarking empresarial de Finningham. Y bueno, van a poder encontrar, obviamente, en internet documentación al por mayor sobre esto, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo primero que vamos a decir de benchmarking antes de avanzar? No me voy a adelantar todavía. Vamos a ir viendo un poco el material para que entiendan el alerta o la alerta que quiero hacerles sobre este tema. Dice, comentarios de una consultora internacional. Hablamos de que las iniciativas exitosas de benchmarking, dice, tienen poco en común. Dice la, en la revista Fortune 500, dice, las compañías que más agregaron valor aseguraron lo siguiente. El alineamiento, dice, las iniciativas de benchmarking deben estar alineadas con los objetivos de la organización de máximo nivel y los ejecutivos deben medir sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hago benchmarking para cualquier cuestión operativa que se me ocurre? La respuesta es no. O sea, no es que se use siempre, ya vamos a ver, el benchmarking bien hecho, no es rápido, no es barato, eh, eh, generalmente se utiliza para cuestiones más eh, grandes, estratégicas, por eso se habla del alineamiento, ¿no? Con los objetivos organizacionales. La claridad, dice, los ejecutivos deben estandarizar la definición de benchmarking y utilizar este conocimiento en común para identificar lo que los clientes necesitan. Y acá quiero resaltar, adelantándome un poco a esta alerta que le mencionaba, el tema de definición, ¿no? El benchmarking tiene una definición específica, no cualquier cosa que vayamos a hacer es benchmarking. Velocidad. La obtención de resultados rápidos a partir del marketing incrementa la aceptación de la herramienta entre los ejecutivos de mayor experiencia y la gerencia de línea, lo que permite responder rápidamente a los cambios de mercado. Si bien yo lo dije recién, no es rápido, quiere decir que el benchmarking no se hace de un día para el otro. Sí es una metodología rápida si hablamos de los grandes tiempos, ¿no? ¿En qué sentido? En que si yo me pongo a desarrollar un proyecto estratégico y hago el análisis costo-beneficio y reunión, todo esto es mucho más extenso que cuando lo trabajo con un benchmarking, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, pero digamos, tiene que ver con que hay una metodología, unos pasos, grandes pasos, pocos grandes pasos, y nos vamos a basar en experiencias ya probadas en otras empresas, ¿sí? Entonces eso acorta el camino porque no estoy arrancando de cero y también porque ya lo vamos a ver también, tiene una alta tasa de aceptación eh, entre las personas del equipo de la compañía, ya que las personas naturalmente tenemos aversión al cambio, nos gusta más lo conocido, lo que hacemos en el día a día y que no nos cambien las cosas. Pero cuando vemos que se trata de algo que ya alguien lo está haciendo de otra forma y lo hace bien, es más fácil de adoptar, digamos, ¿no? Antecedentes. La competencia global dice transformación que está reacomodando la política y la economía, la globalización de riqueza y de competencia, necesidad de lograr grandes avances en tecnología, procesos y productos, y la necesidad de un método estructurado para hacer esto, ¿no? O sea, la competitividad que, que implica la globalización eh, nos lleva a tener que movernos más rápido, eh, y para ello una herramienta clave es el benchmarking, ¿no? Que a su vez nos ofrece un método estructurado para avanzar ordenadamente, rápido, pero no de cualquier modo. Conceptos. Dice que es una herramienta clave de inteligencia competitiva, ¿sí?
Vamos a trabajar con datos de la competencia y datos de líderes de la industria. Es una metodología para aspirar a la superación, capitalizando fortalezas y corrigiendo debilidades, incorporando lo mejor de lo mejor. Dice, nos desenvolvemos en una economía orientada a información, donde la clave acá es el conocimiento, que es un activo estratégico y una mercadería escurridiza. Se mueve entre la gente y la organización. Dice, los triunfadores serán los más flexibles. Y si bien no es que el benchmarking implica una apertura total de información de la compañía y que yo le voy a contar mis secretos a un competidor o una empresa con la que esté trabajando en el benchmarking, sí requiere una mente abierta, digamos, y flexibilidad. Bien, decimos que pasaron 9 siglos desde entre la sociedad agrícola y la sociedad industrial, ¿no? Hubo un tiempo importante de evolución, digamos, ¿no? Para pasar de una sociedad a la otra. Los inventos que dieron lugar a la sociedad industrial fueron pocos y duraron siglos. Hoy, en el presente, eso cambió, digamos, digamos que la curva se volvió eh, creciente exponencial. Hoy una sola empresa registra más de 1000 patentes en un año, algunas en orden de miles, ¿no? La aceleración de la tecnología hace que los productos vivan muy poco, no hay tiempo para corregir. De hecho, esto ya lo habrán visto en comercialización, o en alguna materia así de este tipo, donde hoy la vida del producto es muy corta y, y por ahí los mayores esfuerzos eh, no se ponen, como si tal vez hace algún tiempo, en tratar de extender la vida del producto. No quiere decir que no se trabaje en eso, digamos, ¿no? Pero por ahí los mayores esfuerzos tienen que ver con que no tenemos tiempo, que no hay tiempo para corregir, y una forma de moverse rápido es el benchmarking, digamos. Se basa, dice, en la realidad del mercado y no en percepciones. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con casos de éxitos reales, ¿no? Se trata de administrar en base a hechos. Dice acá un autor en el libro G2G, dice, un país para triunfar tiene que estudiar a su competencia. Y esto no es menor. Muchas veces eh, creo que todo nos ha pasado de escuchar a, a personas que, que por ahí reniegan de las comparaciones con países o- y si te gusta, ¿por qué no te vas a vivir allá? Y todo eso. No hay un mundo ideal, no hay una empresa ideal. Eh, yo lo puedo decir, he pasado por algunas empresas que estaban calificadas por el Great Place to Work como de las mejores para trabajar y no era Disney, tenía mis malos momentos, mis malos ratos, mis trabajos amargos y en cuanto a los países tampoco hay un país ideal, pero sí está bueno comparar casos de éxitos y tal vez casos de éxito no tiene que ver con comparar a todo el país, sino con cómo se gestiona, no sé, determinada industria o determinadas situaciones, no sé, la salud, la ley, etcétera, tomar modelos específicos que lo que vamos a ver más adelante nos propone el benchmarking es tomar las mejores prácticas. ¿Es copiar? No, no es copiar. No quiere decir que nosotros tenemos que hacer exactamente lo que hizo eh, otro país, sino es, che, mira, si nosotros agarramos esto y le adaptamos esta parte, esta y esta, tal vez nos puede dar muy buen resultado. Es más, tal vez incluso mejor que a a este país al que le estamos copiando, entre comillas. O mejor dicho, del cual estamos aprendiendo.
Calidad total y benchmarking. La relación que hay entre el benchmarking y la calidad. Vamos a ver que tenemos procesos de mejora de la calidad, de mejora continua, satisfacción del cliente, la participación de los empleados, el interés y la participación, y el benchmarking, evaluación de la competencia, medio para identificar procesos importantes. Esto va a estar todo interrelacionado. Ya vamos a ver, un poco lo mencionamos, eh, cómo promueve, si se quiere, esta herramienta la participación de los empleados en, en los procesos de aprendizaje y mejora, ya que derriba en buena parte la barrera de aversión al cambio, genera interés, participación. Y entonces, definición. Habiendo visto lo que vimos hasta ahora, vamos a definir qué es el benchmarking. Decimos que es un proceso sistemático y continuo de evaluación de productos, servicios y procedimientos de trabajo de las empresas que se reconocen como representativas de las mejores prácticas, y el propósito es el mejoramiento organizacional. ¿Sí? Entonces, es un proceso, lo primero que vamos a decir, es un proceso. ¿Sí? Que un proceso tiene input, tiene todo un desarrollo y tiene un output, tiene pasos. Es sistemático, ¿sí? No, como decimos, tiene pasos, no es algo al azar, a lo tonto, que hago como quiero. Es continuo, no es algo aislado en el tiempo. Es un método de evaluación de producto, servicio y procedimiento de trabajo. Podemos comparar con una empresa que hace el mismo producto, pero podemos comparar con una empresa que tiene algún servicio similar o no tanto, o directamente con una empresa que es totalmente diferente, pero podemos trabajar en procedimientos de trabajo, como por ejemplo el proceso de compras entre una empresa de servicio y una empresa, no sé, de producción de bienes metalmecánica, ¿no? Entonces, sí, bueno, queremos aprender del procedimiento de compras, por ejemplo, porque sabemos que ustedes lo hacen muy bien. De las empresas que se reconocen como representativas de las mejores prácticas, y el propósito es el mejoramiento organizacional. Entonces, decimos que evaluación implica mediciones, continuo, los competidores no te esperan, esto debe ser sistemático, no es que es algo permanente, que todo el tiempo estamos haciendo benchmarking, pero sí debiese ser periódico, digamos, ¿no? Para que haya un seguimiento de lo que vamos trabajando. Es como la mejora continua, eh, es una filosofía, digamos, del día a día. Mejores prácticas, actividades más exitosas que qué y cómo se produce, no solo productos o servicios, sino cómo es el proceso. Sistemático, estructurado paso a paso, y mejoramiento dice constituye un compromiso con el mejoramiento, ¿no? O sea, cuando hago benchmarking lo que busco es incorporar las mejores prácticas. No lo hago porque tenía tiempo y nada mejor que hacer. Entonces acá nos empezamos a meter en qué es y qué no es, para poner un poco en blanco sobre negro esto. Es un proceso continuo, como dijimos, no es un acontecimiento aislado, requiere compromiso a largo plazo. Es un proceso de investigación que proporciona información valiosa. No es un proceso sencillo con respuesta simple, requiere compromiso y paciencia. Yo digo, no es un trabajo rapidito y fácil. Proceso para aprender de otros, búsqueda pragmática de ideas. No es copiar o imitar, lo que decíamos recién. Un juego de números, pues no indica lo que debemos cambiar. Proceso que consume tiempo de trabajo intenso, requiere disciplina. No es algo rápido ni fácil, ni se puede realizar a medias. Y
Es una herramienta que entrega información útil para mejorar casi cualquier actividad de negocio. No es una moda, no son solo llamadas telefónicas o paseo por las empresas, no es turismo industrial. ¿Sí? Dice, ¿por qué compartir secretos? Dice, los líderes consideran que en una época donde lo importante es la velocidad de la información, comprender lo que realmente sucede en el mercado implica reciprocidad. ¿Sí? Em, Esto es efectivamente así. Em, no es fácil abrirse a estos tipos de cambios, pero hay que entender que, como bien dice ahí, los líderes entienden que lo importante es la velocidad, la rapidez y la información involucrada en esa dinámica, ¿no? Entonces, como digo, si bien no vamos a contar los secretos, em, aprender mutuamente nos ayuda en en ese crecimiento y para eso necesitan una cierta apertura las empresas. Criterio de acciones para establecer metas competitivas. Encontrar y comprender prácticas para alcanzar nuevos estándares de desempeño. Otorgar poder a los empleados para lograr el cambio en las prácticas de trabajo. ¿Sí? O sea, no es solo involucrar, sino darles una participación, un poder a los empleados. Basar la meta en una orientación externa de la compañía, o sea, estamos tomando un ejemplo externo, y concentrar la organización en las metas importantes de los procesos de negocio. Bien, ¿cuáles son los beneficios para la empresa? Dice, los administradores. Para la empresa, aumenta la probabilidad de satisfacer a los clientes, asegurar que las mejores prácticas son incorporadas, poner foco en la verdadera productividad, resaltamos acá verdadera, no, fíjate que no dice poner foco en la productividad, en la verdadera productividad, en lo que tiene que ver con el negocio, en lo que agrega valor. Establecer metas en base a hechos y obviamente volverse más competitiva. Aumentar su desempeño para los administradores, ¿no? Proporcionar a su equipo estímulo y motivación. Disminuir la resistencia al cambio, lo mencionábamos. Encontrar mejores formas de hacer las cosas sin tener que inventarlas. Piensen en esto, en no arrancar de cero. Establecer una nueva red personal que le ofrecerá oportunidades. Oportunidades de mejoramiento y éxito personal. Hasta eso nos brinda el benchmarking, ¿no? Ya que es una oportunidad como empleados para destacarnos, como sujeto económicamente activo para relacionarnos con personas de otras empresas, tejer redes. Es, es muy amplio el abanico y el análisis que se puede hacer de todos los beneficios que trae el benchmarking, como dijimos, para la empresa y para los administradores o, digamos, quienes están involucrados como personas en este trabajo del benchmarking. Tipos de benchmarking. En esto, para dar algunos ejemplos, em, recuerdo hace ya muchos años, mi padre me decía que
los japoneses, a nivel hablando de automóviles, de motores, puntualmente, decía, ¿qué hicieron los japoneses? Dice, ¿arrancaron de cero a inventar la pólvora en esto de los motores? No, dijeron, che, ¿qué es lo mejor que se hace en el mundo? Y los motores, no sé, Mercedes, en Alemania. Bueno, a ver, partamos desde el Mercedes y veamos qué podemos hacer de bueno, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, mejorando y generando valor a partir de esa base, ¿sí? Eh, ¿Eso quiere decir que yo estoy diciendo que hoy los motores japoneses son mejor que los Mercedes? No, pero nadie puede discutir la calidad de los motores japoneses. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que su tiempo de desarrollo, de introducción al mercado, eh, fue muchísimo más corto y en un camino asegurado de alta calidad, digamos, ¿no? Eh, y en esto que tiene que ver con el tiempo, aunque no tenga que ver exclusivamente con el benchmarking, eh, una de las cosas que podemos mencionar es que, por ejemplo, muchas empresas eh, lo que hacen para introducirse en determinados sectores, como es muy costoso y el mercado es muy dinámico y no se sabe cuándo va a cambiar y cuándo algún producto va a dejar de ser necesario, como, no sé, fue no sé, el uso de la máquina de escribir, que al día de hoy ha prácticamente o ha desaparecido. Em, lo que hacen es directamente adquirir a empresas, ¿sí? O sea, adquieren, eh, si sos una empresa me paso eh, en mi vida laboral, o sea, cuando Xerox, que se dedicaba a hacer productos, quiso meterse en el mundo de la tercerización de servicios, de procesos de negocio, lo que hizo fue compró la empresa más grande eh, en ese momento eh, de tercerización de procesos de negocio en el mundo, que era ACS, que eso era una empresa de procesos de negocio que entre sus compras a nivel mundial había comprado la empresa local acá en la que yo trabajaba. Entonces, de esa forma, de un día para el otro, pasamos a ser empleados de Xerox. ¿Por qué? Porque Xerox compró esto para meterse en un nuevo, porque el tiempo eh, que le llevaría a desarrollar de cero, contratar un equipo, meterse, buscar clientes, etcétera, es extremadamente extenso y, y muy costoso. Así que muchas veces en esto de la velocidad las empresas recurren a ese camino. Esto que viene, ¿qué tiene que ver con el benchmarking? ¿En qué punto se une? En esto de la necesidad de encontrar caminos rápidos para poder acceder a la mejor oportunidad del mercado. ¿Qué tipo tenemos de benchmarking? Vamos a tener el interno, que se puede hacer entre unidades de la compañía, el funcional o genérico, entre áreas funcionales de diferentes compañías competidoras o no, y entre compañías competidoras, ¿sí? Estos últimos dos, genérico y competitivo, son benchmarking que podemos clasificar como externos, ya que no estamos relacionando con otras compañías. En el interno trabajamos entre unidades de nuestra propia compañía. Un ejemplo de esto no me tocó vivirlo, yo me había ido hacía poco tiempo de la empresa de tarjeta naranja, pero bueno, mis compañeros me comentaron que, que habían sido parte de un benchmarking que había realizado, no recuerdo cuál era el proceso que habían trabajado, que habían hecho entre tarjeta naranja y Williner, que es la empresa que, si no me equivoco, produce los lácteos y Lolay. Obviamente no era una, un benchmarking del producto final, del core del negocio, sino que tal vez
como mencionaba antes, tal vez lo que estaban trabajando era en comparar y aprender mutuamente de los procesos de compras, no sé, por decir, o de desarrollo de recursos humanos. Bien, recién vimos los tipos de benchmarking. Vamos a ver las categorías de benchmarking. Si queremos hablar de categorías, podemos hablar de benchmarking de desempeño, donde vamos a tratar de buscar quiénes son los líderes, quién tiene liderazgo en desempeño, eh, para poder aprender y compararnos de ellos. Estudiar de proceso, estudiar proceso de negocio considerados claves, y el estratégico, donde hablamos de alianzas con no competidores. En esto es importante entender, eh, siempre hay un líder de mercado y después hay seguidores, el número 2, el número 3, el número 4. Hay que tener claro por qué a ambas partes les interesa formar parte de este trabajo, ¿no? Y en eso lo que podemos mencionar es, que el líder es líder, pero cuando se mete en esto es porque entiende que nada tiene asegurado y que es el primero que tiene que ser ágil, adaptarse a los cambios, ver lo que viene para no perder esa posición de liderazgo. Entonces en esto, como en las carreras de autos, el que va primero no deja de mirar por el espejo retrovisor para ver a qué distancia está el segundo, ¿sí? Eh, Porque a veces puedes venir muy cómodo, puntero, pero de repente ves que el segundo lo tenés cada vez más cerca. Entonces, eh, el, el- el- el líder mercado, su interés es ese, digamos. Obviamente que el segundo, el tercero, el cuarto van a querer compararse con el líder de mercado para aprender, porque el exitoso, y yo quiero aprender para ser en lo posible tan exitoso como él. Pero el líder de mercado también tiene cosas que aprender. Que sea líder no quiere decir que sea perfecto, ¿no? Eh, Siempre damos el ejemplo de por qué Coca-Cola haría en Córdoba un benchmarking con Priti, no sé, o en Argentina. Eh, y tal vez porque, suponiendo si, sobre todo si una empresa como, por ejemplo, de la dimensión de Coca-Cola viniese a instalarse en Córdoba, decir, bueno, Priti es una empresa local que conoce la idiosincrasia local, conoce la calidad y el tipo de recurso humano local, em, conoce cómo llegar al mercado, qué acciones comerciales tomar, etcétera, cosa que una multinacional tal vez no conoce para este mercado, ¿no? Piensen que, que, que ese tipo de empresas multinacionales participan en mercados culturalmente muy, muy diversos, ¿no? Entonces, no es lo mismo entrar o promocionar un producto en Córdoba que en Pakistán o en Nairobi o donde sea, ¿sí? Entonces, el líder también tiene para aprender. Como dijimos, hay un proceso. Dice, se han planteado varios métodos y modelos para explicarlo. Algunos plantean desde 4 hasta 10 pasos. Todos han derivado a partir del modelo original de Xerox, de 10 pasos y 4 fases, y todos son válidos, pero al menos deben contemplar las 4 etapas del modelo siguiente. ¿Cuáles son esas 4 etapas? El establecimiento del objeto de estudio, identificación del objeto, establecer participantes, o sea, primero los 4, establecimiento del objeto de estudio, o sea, ¿qué voy a establecer? ¿Qué voy a estudiar?
qué me interesa estudiar puntualmente, qué producto, qué proceso. La conducción del estudio, alguien tiene que dirigir eso, el diagnóstico de la información relevada e implementarlo, ¿no? Entonces, voy a tener la empresa A, proceso uno, empresa B, proceso 2, y de ese proceso voy a tener la empresa A, proceso uno modificado y la empresa B, proceso 2 modificado, ¿sí? Entonces, establecimiento del objeto de estudio es identificar el objeto, qué es lo que quiero trabajar, comparar, mejorar, y quiénes van a ser los participantes. También, ¿no? Hay que definir el equipo, o sea, esto lo tiene que hacer alguien. Conducción del estudio, perdón, ¿por qué digo definir el equipo? Esto es clave porque las personas que participan en esto generalmente son personas que ya tienen otra tarea, otra función en la compañía, entonces que van a tener que dedicar una buena parte de su tiempo a esto, entonces hay que armar un equipo de trabajo. Conducción del estudio, dijimos preparar relevamiento, visitas a lugares, diagnóstico de la información, vamos a analizar los datos, análisis de la información, y por último vamos a implementar. Hay que internalizar esos resultados y elaborar el plan de implementación. Y yo le agregaría el plan de seguimiento, que en realidad también el seguimiento, digamos, es parte, si bien no está detallado, eh, el seguimiento es parte de esto de que sea un proceso continuo, ¿no? O sea, tal vez, digamos, el seguimiento suene redundante, pero me gusta destacarlo para que no se dé la impresión como, bueno, llego hasta el punto 4 y ahí termina. Termina una de las iteraciones, digamos, ¿no? Después hay que seguir dándole vuelta. Fíjense que dice empresa uno modificado, empresa 2 proceso modificado, o no, o no. Tal vez lo que fuimos a aprender no nos sirve, no tenemos que cambiar demasiado. Eh, También puede ser que lo que aprendimos no son cosas que tenemos que hacer, sino cosas que no tenemos que hacer, ¿no? También se puede aprender de que podemos incorporar cosas nuevas o podemos aprender o a que tenemos que desaprender, ¿no? A que tal vez hay cosas que ya no, que tal vez fueron buenas en un momento y ya no, o que simplemente vimos por la aplicación en otro lado que no son buenas, no son productivas y que tal vez no lo veíamos en nuestro proceso. Así que está dentro de las opciones. Fase uno dijimos, establecimiento del objeto de estudio, de qué se trata, qué organizaciones se van a comparar, qué método o métodos se utilizarán para recopilar la información, quién reunirá la información. Paso de esta fase uno, elegir el tema de estudio, decidir el tema de comparación, tipo de datos que se recopilan, fuentes internas, información de dominio público, investigación original, quién o quiénes dirigirán la investigación, el nivel de conocimiento que tienen, el alcance, conseguir apoyo de un líder para su aplicación, el facilitador, el sponsor. Importante este nivel de conocimiento es, obviamente, el equipo de trabajo que se arme para el benchmarking a realizar, dependerá, digamos, los integrantes de ese equipo van a depender de que sean personas que digamos, en un mediano o alto grado entiendan, conozcan de qué es lo que se va a trabajar, digamos, ¿no? No voy a sacar, por poner un ejemplo, no sé, a un analista de mantenimiento para ir a hacer un benchmarking de marketing, del proceso de marketing y estrategias de venta, ¿sí? Cuando es un proceso en el que no participa ni de cerca. Em, entonces, es importante esto de quienes van a formar parte del equipo. Fase 2, conducción del estudio. Redactar preguntas para las que se desea una respuesta.
basarse en el tema, precisas pero no pesadas, responder uno mismo el cuestionario. O sea, esto ya tiene que estar preparado de antemano antes de ir a trabajar con nuestros competidores. Definir el método más adecuado para la recopilación de datos, vamos a ver el detalle, y aplicar el plan y proceder a reunir los datos. Método más propio para recopilar estos datos. Vamos a tener, va a depender del tipo y complejidad de los datos, del nivel de detalle en función de cómo se van a utilizar, del tiempo que el método requiere versus el disponible, de recursos que se requieren versus los disponibles y del nivel de experiencia requerido en las personas. Aplicar el plan, métodos clásicos de recopilación de datos. ¿Cuáles son estos métodos? La investigación secundaria, información de dominio público, informes gubernamentales, análisis de correo de bolsa, informe de balance. Hoy en día, con la red y el Big Data, hay muchísimo de esto. Encuesta por correo, más común y barato, más viejo también. Entrevista telefónica, preparar el cuestionario. Visita personal, las experiencias más poderosas no necesariamente requieren de aprobación previa. Ojo con esto, ¿no? Warning acá. Eh, si yo me quiero comparar, estamos haciendo en algún proceso comercial, puedo, digamos, hacer como un mix entre lo que es el famoso cliente fantasma eh, y el benchmarking, digamos, o usarlo como una herramienta del benchmarking y tomar información eh, para, para este proceso, digamos, ¿no? Obviamente esto no se trata de espionaje, digamos, ¿no? Se trata de que hagamos siempre las cosas dentro de la vía legal. Y podemos sumar acá, obviamente, esto no quiere decir que son estos únicos cuatro, ¿no? Eh, Esto viene de una época donde tal vez estas eran las únicas opciones. Hoy podemos hacer la encuesta eh, por WhatsApp, la podemos hacer nada, por distintas aplicaciones. eh, y digamos, puede ser una encuesta o un relevamiento encubierto de algún modo por Twitter. Se puede trabajar de distintas formas. Se trata de recopilar información y básicamente de que el método o la metodología va a depender mucho de sobre qué estemos trabajando, digamos, de qué se trate. Fase 3: diagnóstico de la información. Dice, disponer de declaración de propósitos. Dice, sus socios son mejores que usted, son mucho mejores. ¿Por qué son mejores? ¿Y qué se puede aprender de esa situación? ¿No? En esto también requiere, bueno, ya lo dijimos, una apertura importante, humildad, para entender que hay otro que es mejor y del cual podemos aprender. Reunir toda la información y prepararla para la evaluación. Proyectarla en el tiempo para ver si la diferencia se ampliará o reducirá. Y por qué es el líder. Terminar concluyendo por qué esa persona, a partir de lo que aprendimos, es el líder. Ya sabemos que es el líder, pero bueno, ahora que tenemos información, que lo procesamos, que aprendimos, ¿por qué es el líder? ¿Qué práctica de negocio aplica? Proceso de trabajo, estándar de desempeño, el ambiente, la cultura, otros. ¿Qué podemos aprender de eso? Implementación, internalización de resultados y plan. Comunica los resultados, el facilitador y los afectados por los resultados. Adoptar medidas
correctivas elegidas, previamente revisar los planes actuales de la compañía para realizar su ajuste. Muy importante esto. Cuando vemos este tema, pasa con muchos otros, siempre em, tomamos como, no sé, o uno lo toma, siente como que, bueno, agarro esto, entonces yo voy y un día llego a una empresa y voy a aplicar esto y entonces vamos a hacer benchmark y vamos a arrancar. Ojo, que en el general de las empresas se viene trabajando, se viene haciendo cosas, tal vez hizo algún benchmarking, o muy probablemente no se haya hecho un benchmarking antes, pero eso no quiere decir que la empresa tenga planes de trabajo que tengan que ver con su objetivo estratégico y que se van desarrollando, llevando adelante eh, año a año. Entonces, lo que tenemos que ver es, antes de definir medidas independientemente, tal vez revisar aquellos planes actuales eh, para ver si hay que ajustar algo en función a lo que hemos aprendido del benchmarking, ¿no? Es un importante input para nuestros planes de trabajo actuales. Puesta en marcha de los planes de acción correspondientes, planificar seguimiento para mantenerse al mismo nivel de los socios que mejoran constantemente. Factores clave de éxito. Comprensión plena del proceso de benchmarking, ¿sí? Proceso, no olvidemos eso. Comprensión plena del proceso de benchmarking. Empezando por comprender que es un proceso, que tiene pasos. Compromiso del máximo nivel para con el benchmarking. O sea, esto tiene que tener un sponsor de la alta dirección, si no, no va a funcionar. Apertura al cambio y voluntad de realizarlo. Y puesta en marcha de planes de acción seleccionados y acciones de seguimiento. ¿Sí? Importancia del benchmarking. Acá tenemos un texto que pareció importante resaltar en esta instancia, más allá de todo el material que pueden ver, estudiar. Dice, para sobrevivir en el mercado actual, las empresas deben buscar continuamente métodos mejores y más eficientes para llevar a cabo sus operaciones. El benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas y compararlo con los de nuestros competidores o con los de empresas líderes en la industria, de forma que permita determinar si la forma en la que se desarrolla una actividad y funciones de la empresa representa una mejor práctica en la industria, teniendo en cuenta tanto el coste como la efectividad. Para ello, una vez que se han identificado cada una de las actividades de la cadena de valor, por ejemplo, compra de materiales por proveedores, etcétera, se mide su costo, eficiencia y eficiencia a través de los indicadores correspondientes y se efectúa la comparación. Bien, el proceso de benchmarking dice normalmente consta de las fases que recoge la figura 5. Acá ven, hablamos de un modelo muchísimo más detallado, ¿sí? Identificamos el objeto de estudio, o sea, dentro de la fase de planificación, tenemos identificar el objeto de estudio, identificar la empresa a comparar, definir el método de captura, de recolección de datos, eso en planificación. Después vamos a medir el gap y vamos a proyectar el desempeño futuro en la fase de análisis. Vamos a comunicar esos resultados y establecer objetivos en lo que tiene que ver en la integración, implementación, la primera fase de la implementación. Vamos a desarrollar planes de acción para esos objetivos, implementar esos planes y monitorear los resultados y desarrollar procedimientos de mejora continua, ¿sí? En lo que tiene que ver con la acción. Y la madurez habla de institucionalizar, está como un concepto más macro de
definitivamente una nueva práctica, metodología, etcétera. ¿Sí? Como ven, hasta acá venimos viendo distintas fases, etapas de, de lo que es, eh, de lo que implica el benchmarking. ¿Sí? Al principio les dije de una alerta eh, que está asociada a una reducción, un facilismo de querer interpretar esto, en el que caen muchas veces cuando van a rendir el final, eh, podemos decirlo, por el vicio de las prácticas del día a día. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchos de ustedes trabajan en Renault, en Fiat, en Iveco, en Arco, en un montón de empresas grandes que, que obviamente tienen distintas plantas, distintas experiencias y, y muchas veces aprenden entre sí, comparan entre sí y, y cuando llega la hora de dar este tema, una forma de verificar lo que tienen es buscar dar ejemplo de estas prácticas que realizan. Y como en otros temas, eh, mi, mi alerta acá y el parar la pelota es ojo con el ejemplo que van a dar. Siempre tienen que dar ejemplos, ¿sí? Pero el ejemplo tiene que ser eh, propio del tema. Así como cuando vimos cuadro de mando integral, yo le dije, si ustedes me dicen que están implementando un tablero de contratas y no tienen los objetivos estratégicos definidos, no hay un mapa estratégico, no están las cuatro perspectivas de Norton y Kaplan, está bárbaro lo que estén trabajando, no estoy diciendo que esté mal ni que no sirva, lo que digo es, no es un ejemplo de cuadro de mando integral. En esto pasa lo mismo. No, porque nosotros, profe, estamos trabajando un método de comparar el proceso de la cuba de fosfatizado entre la planta de Rumania y la de Córdoba. Ajá. Y fantástico. ¿Y cómo, quién definió el objeto de estudio? ¿Cómo se definió el alcance, los pasos? No, 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 lo que estamos haciendo. Entonces, sí, che, lo que están buscando es agarraron un proceso, dijeron, a ver, comparemos, tomemos una referencia rápida, veamos qué podemos aprender y copiemos lo que nos sirva. Está bien, nadie dice que esté mal. ¿Es un ejemplo de benchmarking? No. O sea, primero es aislado, no es continuo. eh, no necesariamente tiene que ver con el negocio, lo hacen desde una mirada operativa, desde un área en la que están y que buscan mejorar en esa área, eh, pero puede estar o no eh, relacionado al core del negocio. No está mal que lo hagan, pero digo, les doy distintos indicadores de que pueden mostrar que no está relacionado con, eh, con un proceso de benchmarking. ¿Por qué? Porque casualmente, porque no tiene un proceso, porque no se definió un objeto de estudio, porque no se definió un equipo, porque no hay relevamiento, porque nada, porque no sigue el proceso propio de benchmarking, digamos, ni más ni menos que eso. Entonces, tengan presente que está buenísimo que puedan aportar ejemplos, pero que el ejemplo tiene que ser propio de la metodología, digamos, ¿no? No de algo que se le parece. Porque si usted da un ejemplo así, yo le voy a preguntar esto y decir, no, y no está esto, ¿no? Entonces, bueno, está mal, y está mal, nos vemos el próximo, digo, y no, o sea, lo primero que tenemos que aprender es, che, ¿qué estamos viendo? ¿De qué estamos hablando? Y cualquier cuestión que vayamos a mencionar tiene que ser relacionada a ese tema, ¿no? No cualquier cosa, cualquier comparación es benchmarking, ¿sí? Yo, y como les digo, no quiere decir que sea malo, es más, yo soy bastante fanático de ese camino práctico. Eh, Puntualmente hace unas 2 semanas hablando con un supervisor que tengo de un área de calidad, un cliente grande nuestro, una empresa
Telefónica implementó una nueva metodología de medición de calidad, sí, de trabajar la calidad dentro de lo cual está la medición, em, que cambia, bueno, nada, basado en esto, en la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, y cambia radicalmente el trabajo que hacíamos eh, para, para medir la calidad, radicalmente. Em, un cambio en la industria, como pasar de pechar un carro con una mula o un hombre a que exista el motor a combustión. Bueno, así, un cambio radical, digamos. Eh, y, y se está dando, justo estamos en un momento de transición en el que todavía se siguen haciendo cosas con la vieja metodología, pero como para que haya un proceso de adaptación. Y en esto lo que hablé que hace un tiempo, hace como le digo, 2 semanas, este supervisor fue, eh, che, me parece de hora de ir dejando la vieja metodología ya de lado, ya llevamos un par de meses probando las nuevas herramientas, ya sabemos lo que hay que hacer, eh, vamos por ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le digo, seamos comercial y estratégicamente vivos, habla con los referentes del cliente, pregúntale en base a esta nueva herramienta y las nuevas metodologías de trabajo, básicamente cómo la están aplicando nuestros competidores, somos varios proveedores que hacemos lo mismo, cómo la están aplicando nuestros proveedores ya. Muy probablemente un par de ellos estén muy avanzados en la implementación de esta nueva metodología, entonces no inventemos la pólvora, no arranquemos a cero. Anda y preguntarle al cliente qué ve él, digamos, o de acuerdo a lo que ve él, quiénes son los que están implementando las mejores metodologías para aplicar esta nueva tecnología, cómo lo hacen, qué están haciendo, y hagamos eso, arranquemos de ahí, y lo que podamos mejorar lo hagamos a partir de ahí. Ahora, ¿esto es benchmarking? No, no es benchmarking. Si yo voy y me doy este ejemplo en un final, me tengo que desaprobar. ¿Por qué? Porque no es benchmarking. Porque no sé si tiene que ver con el core del negocio, tal vez un poco sí, pero no lo planifiqué, no armé un equipo, no definí claramente un objeto de estudio. Como digo, no armé un equipo, lo definí yo unilateralmente, le pedí a una persona que vaya y que hable con alguien, y la comparación es indirecta porque no voy a trabajarlo directamente con mi competidor, sino que le estoy preguntando al cliente básicamente que me filtre información de cómo mi competidor hace algo para yo simplemente hacerlo bien. ¿Por qué mi cliente me lo da? Y ahí por qué le interesa que yo haga las cosas bien. Y si hay alguien más que está haciendo algo que él lo deja tranquilo, él va a ser el principal interesado en decirme a mí cómo le gustaría que lo haga. Y eso nos va a cortar camino a todos. ¿Es una forma de aprender, de cortar camino? Sí, pero no es benchmarking. ¿Por qué? Porque por todo lo que les dije, no hay un proceso, no hay un equipo, no hay una planificación internalizada, no necesariamente es continuo. eh, por todo eso no es benchmarking. Etapa del benchmarking: definir área, propósitos y objetivos, definir el equipo de trabajo, determinar las empresas e instituciones a estudiar, recolección de datos, establecer diferencias y pasar a la acción. Y volver a comenzar el ciclo definiendo nuevas áreas, nuevos propósitos, nuevos objetivos. Beneficio del benchmarking. Respuesta total. Esta es alguna encuesta que se hizo alguna vez donde decía permite establecer objetivos realistas y razonables. El 90% está de acuerdo con eso. Ayuda a las compañías a conseguir nuevas capacidades, un 91%. Motiva al personal mostrando lo que se puede conseguir. Advierte desventajas competitivas. Fomenta el cambio y las mejoras cuánticas. Promueve el trabajo en equipo y el aprendizaje transfuncional. Entonces recordemos, el benchmarking no es espionaje, ¿sí? No tenemos que exponernos a cuestiones ilegales, no es rápido,
no es copiar, no es imitar, no es solo recoger datos e información, ¿sí? Es una investigación detallada, procedimentada, meticulosa, más es aprender de todo eso que hacemos, para aprender y llevarlo a la práctica. Entonces, repasamos, dijimos, definir el objeto de estudio, identificación de los actores que van a ser parte de esto, conformar el equipo de trabajo conjunto, definir el cronograma de tareas a realizar, también en conjunto, determinar los datos a relevar, la información a producir, metodología a aplicar. Todo esto tiene que estar definido y escrito previamente en el plan. Recopilación, crítica y organización de los datos. Distribución de los datos entre los participantes. Análisis de los datos, producción de información y determinación de brechas. Proyectar modificaciones de procesos, nuevas políticas y o niveles de desempeño futuros. Y desarrollar el plan de acción de los cambios decididos y realizar su ejecución. Y por último, monitorear esos resultados logrados con los cambios y ver si debemos ajustar. Bien, gente. Hasta acá llegamos con benchmarking. Fíjense que por sobre todas las cosas hicimos mucho hincapié en, en el proceso, ¿sí? En resaltar que el benchmarking es un proceso y que no debemos apartarnos de eso, ¿sí? Denme un segundo, ahora vamos a pasar al quiz, al cuestionario. Bien, chicos, ahí van a encontrar en la V el, el cuestionario, que es el PS06.02 de Data Warehouse y CRM, digamos, ¿no? Que fue lo último que habíamos estado viendo. Ya vamos a hacer el cuestionario para lo que estuvieron viendo con el ingeniero Marzo de toma de decisiones. Pero nos queda cerrar la segunda parte de este tema, Data Warehouse y CRM. Si ingresen ahí, yo mientras tanto voy a ir buscando el mismo en Mentimeter.
Bien, les comparto. Ahí estamos. El cuestionario en Menti para que podamos hacerlo en vivo. Ahí tienen el código 78931030. Muy bien. Se acabó el tiempo. Vamos a ver cuáles son las correctas. Bueno, miren, hubo mucho en una de las incorrectas, ¿no? Así que bastante, bastante bien, pero bueno, tengan en cuenta que hay cuestiones que son principio y cuestiones que no, ¿no? Entonces, cuando vayan a estudiar este tema, identifiquen bien cuáles son los principios, ¿no? Algunas otras cosas tienen que ver con características del CRM, pero no puntualmente con los principios, digamos, ¿no? En este caso, las que estaban bien son dos. Chicos, por ahora, por hoy, esto ha sido todo. No olviden registrar la asistencia. Recuerden que es uno de los requerimientos eh, para la regularidad de la materia. Así que ahí la dejé habilitada. Eh, la voy a dejar abierto durante algunos minutos para que puedan registrar su asistencia, ¿sí? Bueno, nada más por la clase de hoy. Estaremos viéndonos nuevamente el miércoles que viene para avanzar con una nueva unidad. Muchas gracias y que tengan un excelente resto de segunda mitad de semana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Profe, gracias. Hasta luego.